Fíjate que esto trascendió a nivel internacional. El día de hoy, el Universal saca una portada, señala que Biden, Joe Biden, el candidato todavía demócrata, vamos a poner así, el que lleva la ventaja, pidió hablar con López Obrador por teléfono, pero le dijeron que no, o le negaron. Obrador se negó a responderle la llamada a Joe Biden, algo que realmente es trascendental, fíjate. Señala en la nota, la embajada mexicana comentó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la propuesta de un contacto telefónico entre el presidente Obrador y Biden. Sin embargo, tal insinuación fue rechazada y se advirtió que el contacto se dará apenas los comicios de Estados Unidos lleguen a su fin. Esto señaló el director general para América del Norte, Roberto Velasco, el llamado Lord Cacahuates, por cierto, envió a la representación diplomática en Washington, se detalló que no es posible la comunicación por un principio histórico, la famosa doctrina Estrada. Y dijeron que no, 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 no. Y esto es interesante porque realmente Joe Biden ayer presumió que había hablado con Boris Johnson, el del Reino Unido, con Angela Merkel, la canciller alemana, habló con, bueno, Justin Trudeau, que se le echó a los brazos, ha hablado varias veces con él, es que Justin Trudeau se ha vuelto muy, muy servil, con Emmanuel Macron, el presidente francés. Creo que con el de Irlanda, nadie sabe, ni a nadie le interesa. Y bueno, pero estaba buscando a López Obrador y no le aceptó la llamada. ¡Wow! La verdad es que, Mauricio, son decisiones o actitudes realmente, no quiero decir nunca antes vista, pero sí muy extrañas, raras verlas en la época contemporánea, después del gran servilismo de los gobiernos del PAN y del PRI. Sobre todo eso, como terminas tú, Nacho, esta parte del servilismo, lo que está demostrando el presidente es que México tiene su propia línea, sus propios intereses y su propia presencia. Fíjate que dentro de todo esto, aunque se mencionó así nada más de la llamada, de lo que alcancé a ver, parece ser que todo esto inicia desde Washington, el equipo de Biden se acerca a Marta Bárcena, que es la embajadora, ya sabemos, allá de México en Washington. Ella es la que le comunica al presidente Obrador, oiga, miren, quieren comunicarse por teléfono con usted. Y entonces ahí es donde ya así fue todo este proceso. Entiendo yo que Bárcena incluso, porque así lo dijo el propio Marcelo Ebrard, fue la que apoyaba esta idea, esto de que se hablara por teléfono. Y yo lo entiendo porque, bueno, supongo que si llega a este grupo y ella les hace el favor, pues va a buscar que la impulsen, ¿no? Le den más presencia. Sabemos que está peleada Marcelo Ebrard con Marta Bárcena, que no se llevan nada bien. Y el caso es que, bueno, detrás de esto de la llamada está esta pequeña historia de pleito interno ahí también del poder, más pleitos, más pleitos. Bueno, entonces, aquí lo importante es que recibe este mensaje, ya el presidente toma su posición, Nacho, pero aquí lo importante es que no es la única llamada que recibió desde Estados Unidos, porque acuérdate que hace 2 días se anunció o se dio a conocer también con una filtración que le había hablado William Barr a Marcelo Ebrard y ahí sí le tomó la llamada, y esto fue por el caso de Cienfuegos. Entonces, pues sí, muy interesados. Aquí lo que es importante es que están muy interesados en tener cerca al presidente López Obrador, porque el presidente López Obrador tiene una gran presencia en su país, aquí en México, un gran apoyo ciudadano que se le reconoce, un gran apoyo también ciudadano allá entre los mexicanos que viven en Estados Unidos y que además es una persona, es un líder, como dijo esta asesora de Biden con Loret, que sabe manejarse, sabe moverse, sabe hacer política. Entonces, yo creo que esa visión tienen de él allá y eso nos debe dar tranquilidad porque allá saben que no se van a enfrentar con un Donald Trump, que no tienen que soltar bandazos. También quien llegue, o si se mantiene Trump, no tiene que tomar acciones radicales para que se puedan sentar con México a llegar a un acuerdo, sino ahí está el presidente dispuesto cuando se tome la decisión. También ayer se anunció, hablando del tema de la nueva relación bilateral, vamos suponiendo que se concrete, ¿no?, la victoria de Joe Biden, que, bueno, se integró a su equipo de transición o de medio transición, porque todavía está ahí medio coja el equipo, pero bueno, Roberta Jacobson, la embajadora de México, la ex embajadora de México en Estados Unidos.
Lo interesante de esto, esta fue la última embajadora que tuvo Peña Nieto, la primera cuando arrancó, que tuvo Trump, todavía le tocó a Peña Nieto, antes de que llegara Christopher Landau. Lo interesante es que Roberta Jacobson, ¿te acuerdas que hace como unos meses tuvo una entrevista en proceso? Fue entrevistada y ahí señaló Roberta Jacobson que Felipe Calderón sí sabía de los turbios negocios de su ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Roberta Jacobson, que fue un escandalazo aquí en México. Después tuvo que salir a decir, bueno, la verdad es que no era tan así, eran otras cosas, pero bueno, sí lo dijo muy claro. Lo escuchamos incluso en la versión extendida de que efectivamente, ¿no? Sí se sabían todos, también los gringos, también Roberta Jacobson, en aquel momento ella era la encargada de la iniciativa Mérida con García Luna, después fue embajadora, pero se sabía y Felipe Calderón también sabía, los gringos también sabían, Obama y Biden también sabían, obviamente, y bueno, pues lo dejaron pasar. Y esto ahora, pues llega Roberta Jacobson como jefa o como parte de la transición para la Secretaría de Estado. O sea, podemos decir que pues va a tener un cargo ahí. No sé si Secretaria de Estado, no lo creo, pero seguramente sí Subsecretaria de Estado para América Latina. Es una posibilidad. Pero que tenga esto claro, de todos modos es evidente que no son las mejores noticias para Felipe Calderón, recordando también que otro ex embajador en México, de Estados Unidos, Carlos Pascual, también todavía no ha sido formalizado, nunca no le han invitado, pero no que va a estar en el equipo de Biden. También fue el que corrió Felipe Calderón por el tema de Wikileaks y que esto generó pues un momento muy ríspido entre Hillary Clinton, Obama y el propio Biden. Y que nos dicen que en algunas crónicas no han perdonado la venta a los demócratas, no los han perdonado los que hoy podrían estar en la Casa Blanca. Sí, ¿cómo vas a liberar a García Luna sabiendo que ya esta información que antes era confidencial ya se conoce, ya se sabe? ¿Cómo lo vas a liberar? ¿Cómo vas a detener este proceso? ¿Cómo vas a impedir también que una vez que se dé a conocer más datos en este juicio y si se vincula directamente allá al expresidente, cómo lo vas a detener? Y además, ¿para qué? Yo creo que incluso a ellos, a los Obama, que son los que están más embarrados con Calderón, porque compartieron ahí este negocio, le conviene meter a Calderón allá en Estados Unidos y allá que se quede callado. O sea, no acá, porque obviamente la presión del propio Calderón es decir, bueno, si yo caigo, caes tú también. Pero ahora, a diferencia, si es que ya no está Trump y llega Biden, pues si cae él, lo callan para que ya nada más se hunda él solito. Entonces, ya esta parte no creo que les convenga echarlo para atrás. Y acuérdate que lo de Pascual también es muy importante porque se refiere que cuando estaba borracho lo maltrató al embajador. Carlos Pascual, el embajador de Estados Unidos, en una borrachera, Felipe Calderón, porque estaba muy molesto con él por los Wikileaks. Se le pasaron las copas, como suele hacer. Imagínate cuántas cosas no se echaban a perder por la borrachera de Calderón. Pero antes, Nacho, tenían que aguantar al presidente de México, Felipe Calderón. Ahorita nada más la borrachera la aguanta su esposa y si bien le va. O sea, ya nadie tiene que aguantar eso. Entonces ya todo lo pasado y los tiempos son distintos y el presidente ya no es Calderón, el presidente es López Obrador y pues sí, tiene mucha información también Calderón sobre los Obama, pero si lo encierran allá nadie se va a enterar, eso también te lo puedo asegurar. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Gracias por seguirnos en otra edición más del Ganso Informativo.